cuidar en el paciente, aparte de las reacciones que pueda tener en consecuencia de la incompatibilidad entre la médula del donante y del receptor, es las infecciones, ¿no? Las infecciones pueden llegar a ser mortales en el paciente, ¿no? Y estas pueden presentarse inclusive después de los 100 días post-trasplante, ¿no? Esto va a depender, lo que les decía, cómo vaya recuperando su organismo en el paciente, ¿no? No en todos se recupera en el mismo tiempo y de la misma manera, ¿no? Existen diferentes bacterias, ¿no? Y virus que pueden, diremos así, atacar a estos pacientes y complicar su estado de salud. Obviamente se realiza en estos pacientes tratamientos a base de antibióticos como preventivos, ¿no? Y un sinfín de medicamentos, pero que en alguna situación puede llegar a complicarse y el paciente incluso puede llegar a fallecer. Entonces, esto es lo que hay que tener especial cuidado, ¿no? Durante todo ese tiempo. La enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? H, enfermedad de injerto contra huésped. Esto es una de las principales complicaciones también que se trata de evitar, ¿ya? Y la enfermedad de injerto contra huésped es prácticamente se desencadena o se genera a partir del grado de compatibilidad, ¿no? De la médula ósea trasplantada, ¿no? Cuanto más compatible sea la médula del donante con el receptor, menor probabilidad es que exista la enfermedad de injerto contra huésped. Esto se va a desarrollar, ¿no? Debido a que en el injerto, o sea, en la médula ósea trasplantada, puede que existan células inmunocompetentes. Estas células inmunocompetentes, es decir, los linfocitos, cuando ingresan en el paciente y no son idénticos sus antígenos, obviamente los va a desconocer y para ella va a ser células extrañas y obviamente va a reconocer como antígenos extraños y se desencadenaría la respuesta inmunológica, ¿no? Por parte de los linfocitos que han ingresado. Por otro lado, el receptor también puede desarrollar sus propios, obviamente, respuesta inmunológica, porque también los va a considerar a las células que están ingresando extrañas. Entonces, por ambos lados puede haber una reacción inmunológica. En este caso, los antígenos del receptor, ¿no? Y la respuesta inmunológica que va a generar el receptor, ¿no? Va a ir y puede ir a destruir las células del injerto. Y por otro lado, las células del injerto pueden ir y destruir las células del receptor, ¿no? Esta enfermedad de injerto contra huésped puede hacerse o puede presentarse en forma aguda, que es en un corto lapso de tiempo, en las primeras 2 semanas, y la crónica, que puede presentarse ya pasado las primeras semanas, ¿no? Lo peor de todo esto es que aparte de destruir el injerto que se ha colocado en la médula ósea que se ha trasplantado, puede destruir otros órganos en el paciente, ¿no? Va a atacar hígado, va a atacar piel, puede atacar el vaso, riñones, o sea, prácticamente puede complicar todo el organismo del paciente y en resumen puede llegar a fallecer el paciente, ¿ya? Cuando se hace un trasplante de médula ósea no se garantiza un éxito del 100%, no en todos los casos es un éxito el trasplante de médula ósea. Si bien en algunos prácticamente no reaccionan, en otros vuelve a aparecer la enfermedad, pero en otros llegan a fallecer justamente por la enfermedad de injerto contra huésped. Y esto, vuelvo a reiterar, va a depender del grado de compatibilidad que exista entre la médula ósea trasplantada
y el receptor o el huésped, ¿no? El trasplante autólogo, que sería una maravilla que se pueda realizar en todos los pacientes, ¿no? En el trasplante de médula ósea autólogo no se trata de sustituir una médula ósea enferma por otra normal, sino conseguir un efecto de rescate después de la toxicidad medular provocada por la radioquimioterapia aplicada en dosis no convencionales. La limitación mayor del trasplante de autólogo es que radica en que la médula ósea utilizada como rescate puede hallarse contaminada por células tumorales que vuelven a ser infundidas en el paciente. Entonces, ¿esto qué consiste? Un paciente con un tipo de leucemia, ¿ya? Vamos a sacarle al paciente la médula ósea, ¿ya? Luego a este paciente le vamos a hacer, ¿no?, el mismo tratamiento a base de quimioterapia y radioterapia. A eso se llama un tratamiento de acondicionamiento, ¿verdad? La médula ósea que le hemos extraído al paciente, obviamente hemos extraído también con células tumorales, ¿verdad? Porque no es una médula ósea sana. Entonces, el acondicionamiento de esta médula ósea se realiza in vitro, ¿ya? En resumen, se realiza in vitro y a esto se llama purgado medular. O sea, es el tratamiento que se le hace a esa médula ósea que se ha extraído del paciente enfermo, ¿ya? Y lo ideal es destruir por algunos procedimientos que pueden ser de tipo inmunológico a través de la utilización de anticuerpos, ¿no?, o mediante procedimientos químicos como son los agentes quimioterápicos, pero eso lo vamos a hacer in vitro. Por un lado, el paciente se va a someter, ¿no?, a su quimio y radio para destruir las células, y la médula que hemos extraído de él también se va a someter a una quimioterapia y a otro tipo de procedimientos para eliminar todas las células malignas y que quede, diremos así, en esa bolsa que hemos recolectado de médula ósea, células entre comillas sanas, y poder colocarle al paciente. Pero esto es muy complicado, garantizar de que en esa bolsa que hemos recolectado de médula ósea, mediante tratamientos químicos, ¿no?, u otro tipo de tratamientos, logremos destruir todas las células malignas, ¿no?, y le coloquemos solo las células sanas. Porque si queremos destruir todo lo malo de esa bolsa, también se va a destruir todas las células buenas, ¿verdad? Y vamos a llegar a cero. Y en resumen, de todas maneras, eso ya no va a servir. Si no queremos llegar a cero, obviamente vamos a hacer un tratamiento, no tan invasivo, no tan fuerte, pero también se corre el riesgo de que en esa bolsa queden células tumorales enfermas y que vuelvan a entrar al organismo del paciente. En resumen, esa es la principal implicación, limitación, etcétera, de este tipo de trasplante de médula ósea autólogo. Si bien el paciente se va a librar de que presente una enfermedad de injerto contra huésped por no compatibilidad, porque en este caso le estamos colocando lo mismo, ¿verdad? También se corre el riesgo de que vuelva la enfermedad en resumen al paciente y que de todas maneras el trasplante sea un fracaso, porque si bien va a bajar la carga de células tumorales por un tiempo, en un tiempo, qué sé yo, de unos pocos meses, va a volver la enfermedad. ¿Y qué quiere decir? Que nunca se ha ido, ¿no?, sino que se han quedado células malignas y estas otra vez van a empezar a proliferarse y se va a desencadenar la enfermedad, ¿no? Entonces, la técnica del trasplante es muy similar al halogénico. Al paciente hay que sacarle médula ósea, 10 ml por kilogramo, ¿no? Se procede a un régimen de acondicionamiento al paciente, ¿no? Mientras se hace todo este régimen de acondicionamiento, etc., la médula ósea se debe criopreservar
a menos 197 grados centígrados, o sea, debe estar congelado, ¿verdad? Hasta el momento en que se va a realizar también su acondicionamiento de la médula ósea y hasta el momento en que se le va a volver a trasplantar al paciente, ¿ya? Trasplante autólogo de células pluripotenciales de sangre periférica. Lo que les decía, las células madre no solamente se pueden obtener de médula ósea, aunque eso es lo ideal, por la cantidad de células madre, pluripotenciales, etcétera, que se encuentran en médula ósea, ¿no? Se garantiza prácticamente una cantidad adecuada para reemplazar la médula ósea que en este caso estuviera destruida. En sangre periférica sí se ha visto, y en algunas situaciones sobre todo, que se puede recolectar células madre, ya de sangre periférica, que no es lo normal, que no existe en gran cantidad, pero sí en ciertas situaciones se puede recolectar, ¿ya? En este caso, tienen ventajas, ¿verdad? El hecho de recolectar células progenitoras de sangre periférica, ¿ya? Esto se puede realizar no en todos los casos, sino en las técnicas de autotransplante. En vez de trasplantar médula ósea del paciente, que vamos a someterlos a quimioterapia y correr mucho riesgo, en estos pacientes para hacer un autotransplante se puede recolectar células madre a partir de su sangre del paciente, ¿no? Permite eliminar el riesgo de contaminación tumoral, porque vamos a recolectar exclusivamente solo las células sanas, diremos así, pero como desventaja es que es laboriosa, especialmente en pacientes pediátricos, pues exige un promedio de 6 aféresis. ¿Qué quiere decir esto? Para esto vamos a utilizar la máquina de aféresis, ¿ya? Que el aféresis, ¿qué quiere decir? Este equipo nos va a ayudar a seleccionar las células que queremos solamente, ¿no? Si queremos solo leucocitos, nos va a ayudar a seleccionar todos los leucocitos de este paciente, se va a concentrar en una bolsa y eso se le va a volver a colocar al paciente, ¿verdad? Obviamente no vamos a recolectar rápidamente, sino inclusive, como dice aquí, se debe realizar por lo menos 6 aféresis para recolectar una cantidad de células, en este caso, adecuadas para lo que queremos, ¿no? Entonces, es una técnica laboriosa, pero en algunos casos puede resultar un éxito. La recuperación de la hematopoiesis en el trasplante de médula ósea autólogo. Los parámetros utilizados para suprimir el aislamiento son los mismos para el trasplante de médula ósea alogénico y el autólogo, ¿no? En el caso del autólogo, muchas veces la recuperación hematológica es más lenta, especialmente de la serie megacariocítica. Con el objeto de acortar el periodo de recuperación, se utilizan factores estimulantes de colonias, ¿no? Estos vienen ya en forma de inyectables. Ya hay empresas farmacéuticas que producen estos fármacos, ¿no? Que son factor de estimulante de colonias, interleuquinas, etcétera, que con esto es que se va ayudando al paciente a que su recuperación sea más pronta, ¿no? ¿En qué casos se indica el trasplante de médula ósea? Lo que les decía, ¿no? Hay que saber qué tipo de enfermedad exclusivamente tiene el paciente y en estos pacientes ya hay que hacer estudios genéticos, ¿no? Porque hay que saber exactamente qué tipo de leucemia tiene el paciente y qué tipo de translocación inclusive tiene el paciente, ¿no? En algunos sí se aconseja, por ejemplo, en leucemias agudas linfoblásticas, pero que presentan el cromosoma de Filadelfia, que se ha visto que son los que mejor va a un trasplante de médula ósea. También en las leucemias agudas mieloblásticas, no en todas, ¿no? En algunos tipos de leucemia crónica, por ejemplo, en leucemias mieloides crónicas, en linfomas, por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Y linfomas no Hodgkin, pero de tipo inmunofenotipo B, y en algunos tipos de
carcinomas, ¿no? Que no son precisamente hematológicos, ¿no? Son tumores sólidos, sobre todo esto en niños, por ejemplo el neuroblastoma y otro tipo, ¿ya? Entonces hay que tener el consentimiento voluntario, escrito, informado de él y de sus parientes, porque sería una mentira decirle al paciente que en todas las situaciones va a ser un éxito, ¿no? Hay riesgos que se corren, son procedimientos muy delicados y obviamente son los médicos, los oncohematólogos, que son los que realizan todos estos procedimientos, estos tratamientos, tienen que obviamente contar con todo lo necesario, ¿no? Infraestructura, son centros especializados, no es en cualquier cuartito de hospital que se puede realizar, ¿verdad? Se tiene que tener todas las condiciones. ¿Y nosotros dónde entramos en todo esto? Obviamente nosotros no hacemos la punción de médula ósea, no hacemos el trasplante de médula ósea, hacemos las pruebas de laboratorio, ¿verdad? ¿Quién hace las pruebas de histocompatibilidad? Nosotros. ¿Quiénes manejan el citómetro de flujo? Nosotros, los bioquímicos. Todas las pruebas de compatibilidad, viendo simplemente desde el hemograma y todo el resto que viene por detrás, ¿quiénes lo vamos a hacer? Los bioquímicos, ¿verdad? Entonces, nuestro aporte obviamente es importante en todos estos procedimientos, ¿no? Estos ya son clínicas especializadas. Entonces, hasta ahí el avance de materia. Con esto, chicos, esperamos terminando toda la asignatura de hematología 2, ¿no? El trabajo que les he dado es justamente un caso clínico que les he enviado ya a la plataforma, ¿no? Lo he sacado de internet. Estos casos clínicos, hay muy bonitos casos clínicos en internet, bastante para leer, ¿no? Y les he mandado un cuestionario que solamente son 2 preguntas, ¿ya? Entonces está muy sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es leer este caso clínico y leer con mucho detenimiento. Pueden leer unas 2 veces, ¿ya? Y ahí están las respuestas. Ni siquiera necesitan buscar en otro lado. Si quieren, dentro de las alteraciones principales, este paciente era un paciente con leucemia mieloide crónica, ¿no? Que ha sido tratada con quimioterapia y luego trasplante alogénico. Las alteraciones que más ha presentado es enfermedad de injerto contrahuésped, o sea, AIDS, ¿no? Que se ha desencadenado sobre todo en piel, riñón, hígado y pulmón, ¿ya? Cuando se le ha hecho al final la autopsia, la causa de muerte ha sido la hemorragia pulmonar masiva, ¿ya? Entonces, les he hecho 2 preguntas muy sencillas. Uno, ¿por qué en este paciente se le ha desarrollado el AIDS, la enfermedad de injerto contrahuésped, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuáles han sido las causas de que este paciente desencadenara la enfermedad de injerto contrahuésped. ¿Qué estaba mal en el procedimiento? ¿Qué es lo que ha fallado en el trasplante? Porque no va a desarrollarse en todos los casos, ¿verdad? Y el paciente ha muerto finalmente con hemorragia pulmonar masiva. ¿Qué es lo que ha desencadenado la hemorragia pulmonar masiva? Obviamente el AIDS, pero ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que al final a este paciente se le ha ido complicando todo y al final ha desencadenado una hemorragia masiva y obviamente ha muerto, ¿no? Eso es el caso clínico. Eso van a responder leyendo. Está muy bonito el caso clínico y me lo envían hasta la próxima semana. Con esto nosotros estamos terminando. El jueves 3 de junio es feriado, ¿verdad? Por eso les he sacrificado. Quiero darles una felicitación a todas las mamás que debe haber en este grupo. Feliz día. Les he sacrificado, pero vale la pena, ¿no? Y a los jueves no nos vemos y con ustedes el 7 de junio nomás ya nos estuviéramos encontrando en el examen final, ¿no? ¿Alguna pregunta? Te dejo. Buenos días y que tengan buen fin de semana. Día del examen 7 de junio.